Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia hemos recibido, damos de gracia. El día de hoy, John Pirela, su servidor, y el hermano Frank Rivero está un poquito lejos del micrófono porque se está preparando para hablar sobre el modalismo, lo que son hoy en día la secta de los unicitarios, o mejor conocidos como los Solo Jesús. Pero antes de hablar de los solo Jesús, quiero hablar de los unitarios. No se me confunda cuando digo unitario y unicitarios. Los unicitarios son los solo Jesús y los unitarios son los adopcionistas de los que hablamos en el segmento pasado. Pero bueno, en fin, estos adopcionistas enseñan que la Trinidad es una doctrina católica y esto es parte del sistema teológico de ellos. Ellos enseñan, ellos niegan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios en tres personas. Ellos niegan la Trinidad. Dicen que el Espíritu Santo es solo una fuerza. Enseñan que Jesús es un hombre elevado y no Dios. Se parece mucho a los testigos de Jehová. Pero bueno, hermano, poniéndole seriedad al asunto de la doctrina de la Trinidad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Comienzo recordando la advertencia de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y tal como dice Pedro, que estas personas negarán al Señor. Ellos niegan que Jesús es el Señor Dios del Antiguo Testamento. Ellos no confiesan que Jesús es igual a Dios. Tienen un sistema cerrado, teológico, que si lo logran introducir a usted en este sistema, usted se va a hallar envuelto en problemas para poder ver la verdad. Usted no va a poder salir de este sistema, no va a poder ver con claridad las escrituras. Ellos comienzan haciendo el énfasis de que la Trinidad es una doctrina católica que implantó Constantino, hermano, y esto no tiene ni pies ni cabeza, porque la Iglesia Católica nace en el 313 después de Cristo. Pero esta doctrina del adopcionismo, que dice que Dios adoptó a Cristo como un hombre bueno y lo puso como hijo y lo declaró hijo en el bautismo y en la resurrección, ellos enseñan esta herejía y esta herejía fue refutada en el 130 hasta el 202 antes de que naciera la Iglesia Apostólica Romana. Ireneo de León fue uno de los que la refutó y de esto hablé en el segmento pasado. Tertuliano en el 160 también en adelante hasta el 220 refutó esta doctrina. Hipólito de Roma en el 170 al 235 también refutó esta herejía. Orígenes de Alejandría, hombres piadosos de la iglesia que murieron por el nombre del Señor, mártires de Cristo, defendieron la preexistencia eterna del Hijo de Dios. De Principis es la obra de Ireneo de León, de Orígenes de Alejandría, en el 185 al 253, mucho antes de que existiera una iglesia católica. Ya esta doctrina de la Trinidad existía.
existió también en la Didaché, de la cual vamos a hablar ahorita que toquemos el otro tema de los solo Jesús. Es una ignorancia de la historia decir que la Trinidad viene de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto no tiene fundamento, esto no tiene validez histórica ni testimonio histórico. No existe. Estas personas no conocen la historia y le dicen esto y fácilmente engañan a los que tampoco conocen la historia. En sus sistemas ellos ignoran abiertamente la kenosis de Cristo. ¿Qué es la kenosis de Cristo en la teología? La palabra kenos, de la humillación, del despojo de Cristo, del que habla el apóstol Pablo en Filipenses 2, del 5 al 7, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta palabra forma, cuando dice Pablo que siendo en forma de Dios, Cristo, es la palabra morfé. Y esto lo expliqué en el segmento pasado, es naturaleza, esencia. Lo que algo es en su ser interior. No está hablando de algo externo. Y si ellos conocen la teología, porque les gusta hablar de palabras de teología, tienen que aceptar que esta palabra griega no habla de una apariencia ni algo externo, sino de algo interno. Aquí significa que Jesús es en su esencia igual Dios, forma de Dios. Su esencia es Dios. O sea, un ejemplo fácil. Así como la forma de un triángulo es lo que lo hace triángulo, la morfé de Cristo es la esencia divina que lo hace Dios. Y cuando Pablo dice, no se aferró, siendo igual a Dios, no se aferró a su igualdad con Dios. Esta palabra igual es la palabra isab o isop. Significado, hermano, de esta palabra: igualdad en nivel, posición y valor. Cristo no se aferró a su igualdad, nivel, posición y valor, sino que se despojó. Esto implica que Jesús tiene los mismos derechos y prerrogativas que el Padre. Pablo dice que Jesús no se aferró a ejercer todos estos derechos, sino que voluntariamente los dejó a un lado para venir como un siervo. Él se despojó, y esta palabra despojo, se despojó, es la kenosen o kenosis, que significa vaciar, hacer sin reputación. Él se vació a sí mismo. No significa que dejó de ser Dios, sino que renunció a manifestar su gloria y privilegios divinos. Ejemplo, es como un rey que se quita su corona para vestir ropa sencilla, pero siendo el rey. Él sigue siendo rey. En un resumen teológico, hermano, Cristo es Dios en esencia. Él es igual a Dios en derecho y autoridad, pero voluntariamente se humilló. Esto muestra humildad perfecta sin perder su divinidad. Esta gente de los adopcionistas, de los unitarios, ignoran completamente esta kenosis de Cristo. Entonces, ignorando todo esto, ellos usan todos los versículos donde Cristo demuestra que es completamente hombre subordinado al Padre para demostrar que Jesús no es Dios.
Pero si nosotros entendemos que Cristo se despojó y se hizo hombre, y siendo en forma de hombre se hizo siervo, es evidente que en la Biblia se van a encontrar las pruebas de que Él, siendo Dios, en verdad se despojó y se hizo un hombre obediente, subordinado al Padre y al Espíritu Santo. Ellos, por ejemplo, utilizan Juan 14:28 cuando Él dice, el Padre mayor es que yo. Claro que sí, en ese momento el Padre es mayor que Él. Él está en su despojo. Él está demostrando que Él se despojó, que Él es hombre, completamente hombre, y debe ser completamente obediente, y cumplió así toda la ley. Marcos 13:32 también lo utilizan, que dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, dice el Señor, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ellos dicen aquí, no, mira, el Hijo no sabía nada, solamente el Padre. Y no solo esto, hermano, él iba a orar al Padre, porque se despojó en verdad de toda su gloria. Se vació de ella, la ocultó y vivió como un hombre completamente. Primera de Corintios 15:28 también lo utilizan, que dice, pero luego que todas las cosas a él le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Jesús hablaba como hombre. En su humillación, él hablaba como hombre. Pero después de su resurrección, él fue exaltado. La pregunta es, ¿a dónde fue exaltado Jesús? ¿Hasta qué punto? ¿A dónde lo exaltaron? ¿Dónde lo pusieron? Hermanos, Juan, capítulo 17, versículo 5 dice, ahora pues, Padre, miren las palabras de Cristo, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí Jesús mismo pide volver a la misma gloria que antes tenía de encarnarse. Antes de volverse hombre, esa gloria, bueno, Él la pide otra vez. Por eso es que en la kenosis no termina en su humillación, no termina en su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, sino que Pablo continúa y dice, por lo cual Dios también, y esto está en Filipenses 2 del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, después de su humillación de la kenosis, el Padre lo levanta de nuevo a su posición suprema, restaurando su gloria y autoridad. Como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, la diestra de Dios. La diestra de Dios. ¿Usted sabe qué es la diestra de Dios, hermano? La diestra de Dios. Allá se sentó el Señor. Es el lugar de honor y autoridad. Cristo vuelve allí como Señor de todos. Si Jesús fue exaltado nuevamente al mismo lugar que tenía antes, ¿cómo podemos negar eso? Si la Biblia lo dice. Incluso con una gloria mayor en un sentido, porque ahora es
Dios hombre resucitado, Rey y Salvador de la humanidad. Y así se cumplió lo dicho por Isaías 45, del 22 al 23. Mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Mire lo que está diciendo aquí. Escuche bien y preste atención a los que dicen que Jesús no aparece en el Antiguo Testamento. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Qué será lo que va a decir Dios aquí? Que dice que hizo un juramento por él mismo y que esto más nunca será revocado. Dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Oye, 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 oye. O sea que este Dios que está aquí es el mismo que dice Pablo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Sí, exactamente. Es el mismo Jehová, Dios del Antiguo Testamento. Un solo ser con tres personas. Negar que Jesucristo está en el Antiguo Testamento es una necedad. Es ignorar las escrituras y el poder de Dios, tal y como le dijo Cristo a los saduceos. El título de Jehová en el Antiguo Testamento es aplicable y aplicado en el Nuevo Testamento a Jesús. Por ejemplo, Dios Todopoderoso, el Shaddai, que aparece en Génesis 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Jesús lo aplica. Él mismo dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. ¿A quiénes estamos esperando nosotros? ¿A quiénes están esperando estos hermanitos unicitarios, adopcionistas? ¿A quién están esperando? ¿Al Padre? ¿Quién es el que ha de venir? ¿Cómo termina este versículo? El que es y el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. El Todopoderoso del Antiguo Testamento ha de venir. ¿A quién están esperando? Estamos esperando a Jesucristo. Apocalipsis 22, 12 y 13 dice, capítulo 22, versículos 12 y 13. He aquí yo vengo pronto. Yo soy el alfa y la omega y el principio y el fin. El primero y el último. O sea, Jesús se llama el Todopoderoso. Y usa el mismo título de Jehová. Yo soy el primero y el último. Como dice en Isaías 44:6. Yo soy el primero. Yo soy el postrero. Y Jesús dice, yo soy ese mismo que dice Isaías. El primero y el último. Y yo soy el que ha de venir. El Todopoderoso. El primero y el último. Como dice Isaías 44:6. Así dice Jehová. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y Jesús lo aplica otra vez. Lo dice varias veces en Apocalipsis. Capítulo 1, 17 y 18 también. No temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que estuvo muerto? ¿El Padre murió? No. Cristo es el que vive. El primero, el último, el todopoderoso, el que estuvo vivo, el que estuvo muerto. ¿Quién es el que viene, hermano? El que viene es Cristo. Estamos esperando a Cristo. La iglesia está esperando a Cristo. Su venida vendrá como ladrón en la noche. Y ese es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es un ser en tres personas y Él es parte de ese ser del Antiguo Testamento.
Por eso claramente usted lee Zacarías capítulo 14, versículo 5. Vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Y qué dice Pablo? Traerá Dios con Jesús y con él todos los santos. A los que durmieron en él. Y Zacarías es claro. Vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Acaso esta gente como que en verdad están esperando al Padre? La iglesia está esperando a Cristo. Apocalipsis 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermano, la venida de Jehová en el Antiguo Testamento se identifica con la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento. No se puede negar. En el Antiguo Testamento hay un solo Salvador. Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es el Salvador? Jehová es el Salvador. ¿Qué dice Lucas 2:11? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Hechos 4:12 dice Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento llama a Jesús el único Salvador, que es un título exclusivo a Jehová en el Antiguo Testamento. Y como dije ahorita, Isaías 45:23, a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y Pablo dice en Filipenses capítulo 2, 10 y 11, que a Cristo se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. ¿De dónde podemos nosotros sacar la valentía? Porque usted ser valiente, hermano, querer enfrentar a Dios y a su palabra, ir en contra de la Biblia de esta manera y negar al Señor que los puede rescatar o que los rescató. Al Señor que habita en el trono. Como dice el Salmo 47:8, Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta sobre su trono santo. Y Apocalipsis 3:21 dice: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 1 y 3, habla del trono de Dios y del Cordero. O sea, literal, el trono de Dios y del Cordero. Jesús comparte el trono de Dios, no un tronito aparte, una sillita o un pupitre chiquitico. No. Jesús es Dios y está sobre su trono. En conclusión, hermano, todos estos títulos, Todopoderoso, Primero y Último, Salvador, Rey en el trono, aquel ante quien se dobla toda rodilla, son exclusivos de Jehová en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento los aplicamos y lo aplica la Biblia a Jesús, demostrando que Él es el Jehová hecho carne. Jehová hecho carne es Cristo. Aquí no hay nada más que decir, aquí no hay nada que buscar. Deje de echar tanta cabeza, hermano, de pensar tanto y de buscar la manera de dañar la Trinidad o la deidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tenga mucho cuidado, hermano. Y bueno, en fin, eso fue lo que hablamos ayer. Y quise hoy, hermano, dar una recapitulación para que estemos a cuenta, ¿verdad? Que quede todo claro. Porque estos hermanitos tienen una herejía destructora. Hoy vamos a hablar, hermano Fran, del modalismo. ¿Qué es el modalismo? O el sabelianismo. Esta herejía también fue llamada patripacionismo. Y no es una herejía nueva. Esta herejía
viene del 200, 220, siglo II, siglo III, una enseñanza antigua. Ellos creían que Dios es una sola persona, que aparece en diferentes formas o modos. Esto es el sabelianismo, el modalismo, lo que hoy en día es llamado como los solo Jesús o unicitarismo, unicitarios. Así es, Ellos hermano. dicen que Dios se presenta en modo de padre cuando creó, en modo de hijo cuando murió en la cruz, y como el Espíritu Santo cuando vino a los creyentes. Hermano Frank. Sí, hermano John, pues como hemos dicho, yo lo vuelvo a afirmar. Estas herejías se dan simplemente por ignorar la escritura y el poder de Dios. ¿Sí? Estas personas confunden la escritura, desconocen la escritura, hacen una interpretación, una hermenéutica pobre, paupérrima, demasiado pobre para lo que pretenden o se van a llamar, ¿no? Ya que ellos siempre alzan la bandera, hermano John, de que son bíblicos, de que ellos no andan con filosofías, que ellos no le meten a la teología. Estos son simplemente bulos para que la gente diga, bueno, es que ellos son como más sanos, ¿verdad? Pero simplemente al querer ser singulares o al querer ser exclusivistas, ¿verdad? Al querer mostrarse como únicos, simplemente caen en un error de un soloísmo. Simplemente se encierran y ellos pretenden ser los que tienen la verdad, ¿sí? En la iglesia cristiana, nosotros como protestantes, que creemos firmemente en la escritura y nos fundamentamos bien como dice Pablo, ¿verdad? En Efesios 2:20. Nosotros estamos edificados sobre el fundamento que han puesto los apóstoles y los profetas. Nosotros estamos en la doctrina apostólica que ellos enseñaron, pero no ignoramos lo que la larga tradición de la cristiandad o la iglesia cristiana tiene. Nosotros no somos tan altivos como para decir, no, a mí no me interesa lo que haya escrito más nadie, solamente lo de la Biblia. No, son gente, hermano John, que muchas veces demuestran su ignorancia garrafal de la Biblia, porque todo su bagaje teológico lo fundamentan en un par de pasajes. No, Jesús dijo que mi Padre es mayor que yo. ¿En dónde aparecen hechos un bautismo en la fórmula trinitaria? Y ya, con esas dos cosas y con un argumento del silencio, ya ellos se fundamentan, hermano John, y de ahí no quieren salir. Pero nosotros categóricamente decimos que están errados. Y no solo nosotros, John y Frank, como unas voces que claman el desierto, no. Toda la cristiandad, todo el cristianismo, por casi 2000 años, afirma rotundamente que todo aquello que niegue la Trinidad es herejía. Toda aquella denominación que se oponga a lo que la cristiandad ha creído por casi 2000 años está en el error. ¿Sí? Entonces esto viene también, hermano John, del monarquianismo. De ahí más o menos parte la idea con Pablo de Samosata, ¿no? Él dice que Cristo podía ser identificado con Dios Padre, que eso lo dicen los unicitarios. Ellos dicen que Cristo puede... Sí, nosotros hacemos una distinción entre Cristo y Dios, ¿no? Dios Padre. Pero ellos hacen de Cristo una distinción para decir que Cristo es meramente un recipiente, meramente un cajón donde entró la divinidad. Meramente un lugar donde el Padre reposó o la divinidad reposó. Pero Cristo no es una persona verdadera. Cristo no es real. Cristo es sencillamente un cajón. Entonces ahí hierran completamente y profundamente, porque el mismo Cristo afirma de sí mismo que Él es el alfa y el omega. No podemos hacer de Cristo meramente un envase donde la divinidad estuvo por un tiempo y ya no existe más. Eso es una Pero herejía garrafal. estos son los unitarios o los unicitarios. Los unicitarios. Los unicitarios. Estamos hablando de los unicitarios, sí. Que dicen que el Padre y que Jesús son uno y que todo, en todos lados está el Padre.
Sí, o sea, Jesús simplemente existió en el momento que estuvo allí en Jerusalén, ¿sí? Pero ahora ya Jesús ya no existe Jesús. Y ahora hay otra manifestación que se llama Espíritu Santo, según ellos. Pero Jesús, ¿dónde está? Jesús no existe. No está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, según ellos. No, ya eso no está. Eso es simplemente ahí. El Dios mismo se echó a la derecha en el poder, ¿sí? Porque así lo interpretan ellos. Cuando dice que está a la diestra de Dios, dicen, pero ¿acaso Dios tiene diestra? Eso lo que quiere decir que está en el poder de Dios. Pero ¿quién es Dios? El Padre. Ok. Entonces, el Padre simplemente se corrió hacia la derecha, ¿sí? O se puso en la zona del poder. Hay que preguntarles a ellos. Entonces, simplemente Cristo, hoy, Cristo no existe. Hoy lo que existe, entre comillas, ¿no? Es la manifestación de algo que se conoce, según como ellos lo ponen, como el Espíritu Santo. Pero que las tres personas sean coeternas y coexistenciales, eso para ellos es impensable. ¿Sí? Cuando vemos pasajes que hablan de que el Padre hace una distinción entre él, entre Jesús y el Padre, él mismo hace una distinción, Jesús, para ellos es algo inexplicable. Para ellos eso es simplemente una narración de la Escritura ya. Porque son soloístas bíblicos, hermano John, pero un soloísmo bíblico ignorante, rotundamente ignorante. Porque para ellos no les interesa lo que la gramática muestre. Cuando Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, en el versículo 1, dice que el verbo estaba con Dios, que ahí en la gramática griega está diciendo el verbo estaba con Dios. Ese estaba prostonteos, o sea, de frente o junto con Dios. Eso para ellos eso no sirve, eso no tiene valor alguno. Entonces yerran ignorando las escrituras, tan sencillo como eso. Para ellos es impensable agarrar la Reina Valera y agarrar otra versión, o la NBI, o agarrar otra versión, la nueva versión de las Américas, y comparar pasajes y leer y ampliar un poco más el concepto. No, para ellos simplemente innecesario. ¿Por qué? Porque su sistema teológico es un sistema cerrado y basta simplemente mirarlos en los debates que forman en redes sociales, hermano John. Lo único que saben hablar es contra la Trinidad, porque tienen una teología pésima, una teología pobrísima, súper pobre, que su distintivo por excelencia es atacar a la Trinidad, porque sus líderes le han puesto en la cabeza una versión contra Roma, y todo lo que sea cercano a Roma, o todo lo que se le ponga el estigma de que esto fue católico romano, eso para ellos es una aberración. Como lo decía usted, hermano John, cuando ellos dicen que Cristo, cuando los romanos dicen que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué están diciendo? ¿Una verdad o una mentira? Están diciendo una verdad. Entonces, la verdad es verdad, la diga quien la diga. Pero para ellos, su estigma de que todo lo romano es malo, los limita en su razonamiento, en su exégesis, en su búsqueda de la verdad. Que muchas veces parece, hermano John, que no están buscando la verdad. Simplemente están aferrados a ese distintivo inservible que los limita en su lectura, que hacen de Jesús un esquizofrénico, que hacen de la Trinidad o de la revelación del Evangelio una simple farsa y un drama barato. Porque cuando el Hijo está en el bautismo junto con Juan y que el Padre habla del cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, este es mi Hijo, este es mío, señalando este que está allí, o sea, este otro que está aquí, es mi Hijo. Nadie en la vida real vive como ellos interpretan la Biblia. Yo cuando voy a hablar de mi hijo, yo no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de mi hijo. Este es mi hijo Máximo que tiene 6 meses. No soy yo mismo, es él es otro. Pero él es mi hijo amado al cual yo amo o en el cual me complazco. Pero para ellos la gramática les patea el cerebro. Para ellos eso es inútil, para ellos eso no tiene ningún significado.
Entonces, cuando el Padre está hablando desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, y el Espíritu va a reposar sobre él, cumpliendo la profecía que se le dio a Juan el Bautista, sobre el cual veas descender el Espíritu, este es el Cordero de Dios. ¿Sí? Entonces, toda la Biblia pierde significado, hermano John. Todo se vuelve vacío, superfluo, porque cuando el mismo Juan el Bautista dice, este he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Cuando una persona llevaba un cordero, amigo que nos escucha, si eres unitario, esa misma persona no era el cordero. Yo estoy ofreciendo un cordero. Y Cristo era el Cordero de Dios, no el mismo Padre. El Padre está ofreciendo a su Hijo, al Cordero, para quitar el pecado del mundo, como dice Juan el Bautista. Entonces, todo, si vemos la Escritura como ellos lo quieren ver, todo se vuelve un drama. Todo se vuelve una simple pantalla de parte de Dios. Porque ellos apelan al silencio, ellos apelan, como dirían a veces los escépticos, al Dios de los huecos. Es que, ajá, ¿y cómo explicas que Cristo esté orando o intercediendo por nosotros en el cielo? ¿Ante quién está intercediendo Jesús? Ante sí mismo. Una ridiculez. Es una ridiculez. Basta nada más preguntarle si una persona puede interceder ante sí mismo. O sea, si yo soy el culpable, yo no puedo interceder por mí mismo. Alguien intercede por mí. Entonces, si nosotros somos los que hemos pecado contra Dios, Cristo está intercediendo por nosotros ante el Padre, no ante Él mismo. No tiene sentido. No es así la vida real. Entonces, para esta gente, ni la gramática tiene sentido, ni los oficios que presenta la Biblia, como Cristo siendo el intercesor, como Cristo siendo el Cordero, como Cristo siendo el sacrificio vicario por nuestras faltas y culpas, tiene sentido. Es más, es tan trucha, tan barata, tan mala su teología, hermano John, que incluso le dan la razón a los ateos cuando burlonamente dicen, este Dios se entregó a sí mismo para satisfacerse a la ira de sí mismo. Este Dios se envió a sí mismo para morir por sí mismo, para satisfacer la ira del mismo. Se vuelve todo una burla. Se vuelve todo una simple broma, una mala broma. Porque Cristo intercede realmente por nosotros. La Trinidad es necesaria cuando hablamos de soteriología, que es la doctrina de la salvación. Es necesaria. Realmente sin Trinidad todo se vuelve un chiste, para no decir otra cosa. Un chiste, una burla de la Escritura para con nosotros. La única manera en que nosotros podemos ser salvos es porque el Padre ha provisto a través del Hijo un sacrificio, un cordero que puede quitar el pecado del mundo. Porque si el Padre mismo, y pongamos un ejemplo, si yo peco contra otra persona, ¿verdad? Y no tengo manera de cómo pagar eso. O sea, mi deuda es demasiado grande. La única manera es que la persona a la que yo herí me perdone. O otra persona pague mi deuda. Ahora, Dios no puede tomar por inocente al pecador. Dios no puede hacer eso. Esa es la revelación de su carácter justo. Dios no puede simplemente al que pecó decirle, no, todo bien. Eso haría de Dios un Dios injusto totalmente. ¿Qué pensaríamos nosotros de un juez ante el cual se lleva, no sé, un asesino, un homicida, y el juez simplemente le dice, no, está bien, yo te perdono? Eso sería un juez digno de condenar. Digno de condenar. Y Dios, que es el juez supremo de todo el universo, como le dijo a Abraham, el juez de todo el universo no hará lo que es justo, intercediendo a Abraham por Sodoma y Gomorra, ¿no?
El juez del universo no hará lo que es justo. Pero Cristo, como también lo dicen los salmos, he aquí, vengo para hacer tu voluntad. Porque por medio de esa voluntad, por medio de esa obediencia, Cristo pudo abrir un camino a través de sí mismo para nuestra redención y perdón. Pero si Dios mismo, contra el cual hemos pecado eterna y cósmicamente, si Dios mismo simplemente nos dice, no, está bien, ustedes pecaron, ustedes hicieron de todo, pero está bien, yo los amo, No, el amor no consiste en apoyar la sinvergüenzura o la injusticia de todo el mundo. Entonces, la Trinidad es esencial, hermano John, incluso cuando estamos hablando de soteriología. No solamente cuando leemos o hacemos un estudio serio, gramatical de la escritura, nos damos cuenta que la idea unicitaria, la idea modalista, la idea monarquianista, la idea adopcionista del unicitario, la idea falsa de la unicidad, esa idea no soporta el escrutinio gramatical de la escritura. Porque simplemente en los artículos, en las maneras en la cual los apóstoles escribieron, no aprueba la teología rucha que tienen ellos. Para ellos simplemente, para ellos no hay problema en decir que el Padre murió en la cruz. Cuando la Biblia nos está diciendo claramente que Cristo es el Cordero de Dios, que Él es el que falleció y padeció en la cruz, no al Padre. Entonces por eso le decimos certeramente, ¿no? El patripasionismo es una herejía. El que padeció en la cruz, el que sufrió la pasión, no fue el Padre, fue el Hijo, el Cordero de Dios. Pero para ellos, como no tienen límites, no tienen límites. ¿Por qué? Porque ni siquiera, o sea, ellos no tienen ni confesión. Para ellos no tienen confesión, ellos no tienen un orden doctrinal. Uno interpreta una cosa como quiere, el otro la interpreta como se le viene en gana y así están. Entonces, el cristianismo, hermanos que nos escuchan, hermanos cristianos trinitarios, el cristianismo siempre ha sido confesional desde los primeros siglos. Y encontramos esto en la escritura. Por ejemplo, Pablo varias veces dice, porque yo les he dado a ustedes lo mismo que yo recibí. Y cuando Pablo está diciendo eso, está afirmando una fórmula o un credo, una pastilla de doctrina que la iglesia iba conservando. Y esto obviamente se fue ampliando a medida que los manuscritos y los papiros se fueron estableciendo. Pero ellos en su mente, ya ellos tenían lo que era la doctrina. Y Pablo, por ejemplo, en Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice, porque yo he declarado el evangelio que yo recibí, que Cristo vivió y murió conforme a las escrituras y que resucitó conforme a las escrituras. Yo recibí esto, yo se los doy a ustedes. Pero esta gente, estos unicitarios, desechan todo el consejo de casi 2000 años de cristianismo. Por amor a Dios, hermano John. Es un error garrafal. Entonces, para ellos, lo que nuestros hermanos de los primeros siglos, lo que la Biblia dice gramatical, textualmente, para ellos eso no importa. Lo que importa es lo que Sabelio, en el siglo segundo, siglo tercero, o Pablo de Samosata, quisieron implementar erróneamente. Y que toda la iglesia unánime dijo, están errados. Eso es herético. Ahora desaparecen por 17 siglos o más, 18 siglos, y quieren volver a aparecer en el 1913 y decir, es que a nosotros se nos reveló el nombre. No, el evangelio no trata de que a uno se le sí, a uno no se trata de que a uno se le anden revelando cosas y a otros no. De eso no se trata el evangelio, eso es mentira. Es un exclusivismo barato y falso que ellos quieren tener. No, es que a mí se me reveló el nombre. Es que a usted no se les reveló el nombre. Eso es falsedad, eso es mentira.
La Biblia no trata de andar con conocimientos gnósticos, ocultos, o con códigos de interpretación. No, 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 no. Esos códigos dejemos a los falsos maestros, a los falsos profetas que andan por ahí. La escritura, a todo aquel que haya creído en Cristo verdaderamente, será guiado por el Espíritu a comprender. La escritura, y como afirma toda nuestra tradición cristiana y reformada y protestante, la escritura es entendible en la mayoría de los temas, especialmente en los temas en cuanto a salvación. Especial en los temas en cuanto a salvación. Entonces, cualquier persona que tenga sus 5 sentidos útiles y hábiles podrá entender que la escritura dice que Cristo es el Hijo de Dios, que el que murió en la cruz fue el Hijo de Dios, no el Padre, que el Espíritu Santo no es el mismo que Jesús, que el Espíritu Santo no va a hablar de sí mismo, sino que va a hablar de Jesús, va a glorificar a Jesús. De cualquier persona con 3, 4 dedos de frente, y si tiene más dedos de frente, bueno, mucho mejor. Pero cualquier persona normal que lea la escritura con una comprensión normal, es más, cualquier persona que haya cursado la primaria, que lea la escritura, se va a dar cuenta que el que murió en la cruz fue el Hijo, no el Padre. Y que el Espíritu Santo no es lo mismo que Jesús. Y que Jesús dice muy claramente, yo soy el Hijo de mi Padre. Yo vengo porque el Padre me envió. Y las manifestaciones no se envían personas. Que cuando la escritura dice el Padre envió al Hijo y usa la palabra apóstolos, está hablando de que el Padre lo envió. Cristo viene, que ahí es lo que está el tema de la kenosis, ¿no, hermano John? Cristo viene como un delegado del Padre, un enviado del Padre, un apóstolo del Padre, con una misión. La Biblia es muy clara. Hay que ser sencillamente o malvado o profundamente ignorante para afirmar que la Biblia está diciendo que el Padre y Jesús son lo mismo, cuando múltiples veces hace la distinción a leguas, porque no es que sea necesario ser el máximo teólogo, el máximo erudito en griego. Entonces estamos errados en ese concepto. Hermano John, creo que ya se nos acaba el tiempo, ¿no, hermano John? Sí, 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 ya se nos acaba el tiempo, pero nos quedan como 5 minutos. Yo quisiera aportar, hermano Frank, sobre esta doctrina, porque estas personitas atacan de la misma manera que atacan los adopcionistas. Estamos hablando del solo Jesús. Estos son los modalistas, que creen que Dios simplemente se manifestó en varios modos, pero no hay 3 personas, es uno solo. Estos atacan de la misma manera que los anteriores. Estos dicen que la Trinidad viene de la Iglesia Católica. Pero, mire, no hay una denominación que ignore más la historia de la Iglesia que los unitarios y los solo Jesús. Porque ellos dicen ser solo Biblia y no quieren leer la historia. Entonces, en su sistema teológico, para cerrar el corazón de los hermanos a la Trinidad, ellos dicen, esto es de la Iglesia Católica, esto no es de la Biblia. Cuando la verdad es que la historia les grita. Tertuliano, en el 220, escribió una obra llamada Adversus Presens, o sea, contra Presens, y lo hizo para refutar exactamente esta doctrina Contra Praxis. que estamos hablando. Sí, contra Praxis. Allí usó por primera vez el término trinitas, que se le acuñó a la iglesia esta palabra, Trinidad. Y Trinitas. hermano John, que los hermanos que nos escuchan, vean, estamos tan confiados que esto es la doctrina real de la iglesia cristiana, que usted se puede contactar con nosotros, conectar con nosotros, escribirnos, lo que sea. Y nosotros le vamos a dar las fuentes de todo esto.
Usted puede investigar, por internet se encuentran muchas de las obras de los padres de la iglesia, que así se le llama técnicamente en teología, los padres de la iglesia. Usted mismo lo puede encontrar en Facebook o se va a YouTube y ahí también puede encontrar los escritos en audiolibro de los padres de la iglesia. Antes del 325, porque ahí es donde dicen los unicitarios mayormente, erradamente, que Constantino fue el que inventó la Trinidad, que es una estupidez garrafal, hay que decirlo. Pero ya antes de eso tenemos a Tertuliano, como menciona el hermano John, tenemos a Justino Mártir, tenemos a Y Ignacio, tenemos a Clemente, tenemos a Hipólito, Policarpo, a Hipólito, tenemos a Cipriano, y todos ellos hablan de la Trinidad sin problema. la Hacen la Didache. distinción entre el Padre y el Hijo. La Didache, que es un escrito que se conoce como la doctrina de los apóstoles, un escrito verídico que se ha confirmado que es del siglo I. O sea, cuando esta Didache, que viene del griego didache, que significa doctrina o enseñanza De los apóstoles. de los apóstoles, significa didache, la palabra didache significa enseñanza, Sí, pero es la enseñanza de los apóstoles. O sea, cuando esta didache se recopiló, hermanos, los apóstoles andaban por ahí, o andaba Juan por ahí. No es algo que es un invento, no, no. Lo que pasa es que a estos unicitarios, hermano John, les han metido en la cabeza de cuanta cosa para que no estudien, para que se queden encerrados en ese sistema. Pero creo que ya terminamos, ¿no, hermano John? Ya se sí, nos fue el terminamos tiempo. hoy. Es que vamos a continuar mañana con este tema porque hay mucho y Sí. dejamos lo mejor para mañana. Mañana continuamos y culminamos, con el favor de Dios, este tema de los solo Jesús. Amén, amén. Y luego vamos a continuar con los arrianos y el triteísmo, es decir, testigos de Jehová y mormones. Así que, Amén. hermanos, siga leyendo, siga estudiando, busque en YouTube también todos estos nombres: modalismo, adopcionismo, docetismo, arrianismo, triteísmo. Investigue también y crezca en conocimiento, crezca en la historia, crezca en todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Si quiere ubicarnos, usted nos puede ubicar rápidamente en YouTube como Discipulado de Gracia, John y Frank. Va a aparecer todos los programas y nos puede ubicar, nos puede escribir. Allí le podemos ayudar con material, a ubicarle una iglesia de sana doctrina, a estar en contacto con nosotros en grupos privados que tenemos en WhatsApp y dar, nosotros damos discipulados, ¿verdad? Por WhatsApp, en grupos privados, usted puede ser parte. No queremos una iglesia online, sino queremos ayudar en crecimiento. Queremos es ubicar la iglesia a aquellos que no se están congregando. Pero si usted se está congregando y no tiene problemas en participar del discipulado, también es bienvenido. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Muchas gracias, hermano.